I wanted to be the most nice human being in the world, and then to have people being kind to me. It's been the most splendid journey of all time. It's a splendid journey. George Foreman, gran bicampeón de boxeo de los pesos pesados y medalla de oro olímpica que llegó a ser un rico hombre de negocios, ha fallecido a los 76 años. La trágica noticia fue anunciada por su familia el 21 de marzo de 2025. Se reveló que falleció de forma tranquila y sosegada mientras estaba rodeado de sus seres queridos. NHNGIUGITHCSXYRA. Hasta el momento, no ha habido ningún anuncio oficial sobre la causa de la muerte. Vamos a explorar. Vida temprana y carrera profesional. George fue un hombre que vivió su vida con fe firme, humildad y determinación. Según su familia, fue un predicador entregado, un cónyuge leal, un padre cariñoso y un abuelo y bisabuelo orgulloso. Más allá del boxeo, la revelación ha conmocionado a todo el planeta. Foreman no solo era célebre por su enorme poder de victoria dentro del cuadrilátero, sino que también era adorado en todo el mundo por haber pasado de ser un púgil fogoso a un gigante apacible, así como por su calidez y humildad en sus últimos años. Los aficionados lloran la muerte de su jugador favorito, pero muchos también se toman su tiempo para pensar en el profundo legado que deja tras de sí. La historia de Foreman es una de las más extraordinarias de la historia del deporte. Comenzó su carrera ganando una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1968 y llegó a ser campeón de los pesos pesados. Luego perdió contra Muhammad Ali en el Rumble in the Jungle. Después de eso, conmocionó al mundo al hacer un regreso histórico y ganar el título una vez más a la edad de 45. Sus viajes cautivaron a multitud de personas. Además de su éxito en los cuadriláteros, se convirtió en una marca familiar gracias a la parrilla George Foreman, un producto del que se han vendido más de 100 millones de ejemplares y que le ha convertido en un icono cultural. Los principales medios de comunicación, como ABC, ESPN y la revista People, han confirmado su fallecimiento, poniendo fin a cualquier malentendido o especulación que pudiera haber circulado en el pasado. Se han sucedido los homenajes en todo el mundo. Muchas personas, entre ellas boxeadores, deportistas, famosos y aficionados, rinden homenaje a Big George por su encanto, generosidad y sabiduría. Una cosa es evidente, incluso mientras esperamos la información oficial sobre el funeral, es imposible exagerar la magnitud de la presencia de George Foreman, y su influencia seguirá sintiéndose durante muchos años. George Foreman nació el 10 de enero de 1949 en Marshall, Texas, pero creció en el empobrecido barrio de Fifth Ward, en Houston, donde tuvo una infancia difícil. Su familia era numerosa, con un total de 6 hermanos, y las condiciones de vida eran duras. Foreman no fue criado por su padre biológico, Leroy Morehead, sino por J. D. Foreman, con quien su madre se había casado cuando era niño. Las dificultades y el entorno tuvieron un profundo impacto en su juventud. Desde muy joven, a Foreman no le interesaron los estudios. Abandonó la escuela a los 15 años y a menudo participaba en actividades para ganar dinero y sobrevivir. Admitió en su autobiografía que fue un joven problemático y que cometió actos de los que luego se arrepintió. Sin embargo, el punto de inflexión en su vida llegó a los 16 años, cuando vio en la televisión un anuncio del programa Job Corps, una organización gubernamental estadounidense que ayuda a los jóvenes desfavorecidos a aprender un oficio y tener la oportunidad de rehacer sus vidas. A Foreman le convenció esta oportunidad y rogó a su madre que le ayudara a inscribirse. Ingresar en el Job Corps fue una decisión importante que cambió la vida de Foreman. Se trasladó a Pleasanton, California, donde el programa le ayudó a obtener el GED, el equivalente a un diploma de secundaria, y, al mismo tiempo, aprendió carpintería y albañilería. Al principio, Foreman soñaba con convertirse en jugador profesional de fútbol americano y admiraba a la leyenda Jim Brown. Sin embargo, animado por un supervisor del programa Job Corps, empezó a probar suerte en el boxeo. Las primeras sesiones de entrenamiento no fueron fáciles, pero con su extraordinario físico, su fuerza natural y su espíritu cada vez más disciplinado, Foreman se fue dando cuenta de que tenía un gran potencial en este deporte. Sin embargo, todo cambió cuando entró a formar parte del programa Job Corps y tuvo la oportunidad de aprender boxeo. Su vida cambiaría radicalmente como resultado de su decisión. En muy poco tiempo, Foreman se convirtió en una estrella emergente del boxeo aficionado gracias a su fuerza natural y su agresividad en el cuadrilátero.
La categoría de pesos pesados de los Juegos Olímpicos de 1968 en Ciudad de México fue ganada por Foreman, que entonces solo tenía 19 años. Se impuso a Jonas Chepulis, de la Unión Soviética, para ganar la medalla de oro en la división de los pesos pesados. Tras el combate, Foreman, que sonreía de alegría, ondeó una pequeña bandera estadounidense en medio del ring. Este fue el momento que acaparó los titulares, y no solo la victoria, además de ganarse el corazón de la gente de todo el país. Aquella fotografía también marcó el comienzo de una leyenda. Foreman hizo la transición a una carrera profesional en 1969 y no tardó en dejar huella. En 1971 había acumulado un récord de imbatibilidad de 32-0, un logro que consiguió con una facilidad aterradora que le permitió dominar a un rival tras otro. Se ganó la reputación de ser el tipo más peligroso del boxeo gracias a la aterradora potencia de sus golpes. En 1973, Foreman se enfrentó a Joe Frazier, campeón indiscutible de la división de los pesos pesados de la época. Como Frazier acababa de vencer a Muhammad Ali, se preveía que sería un oponente formidable, pero el mundo fue sorprendido por Foreman. Tras una horrible exhibición de fuerza bruta, vence a Frazier. Las palabras que gritó Howard Cosell, que ya se han convertido en icónicas, aparecieron en el programa. George Foreman ascendió a la cima de la división de los pesos pesados y se convirtió en el campeón indiscutible del mundo con su asombrosa victoria. En aquel momento, parecía casi imposible derrotarle. Sin embargo, un año después, en 1974, todo experimentó una nueva transformación. Como parte del legendario Rumble in the Jungle, que tuvo lugar en Zaire, Foreman compitió contra Muhammad Ali en uno de los combates más conocidos de la historia del boxeo. A pesar de que Foreman era el favorito, Ali tenía un plan. Utilizó su ahora famoso método de la cuerda, que permitió a Foreman agotarse, y luego, en el octavo asalto, desencadenó un movimiento que a la postre resultó en la victoria del combate. Foreman sufrió su primera derrota en su carrera profesional como resultado. Fue algo más que una derrota en el ring, en un sentido personal y espiritual. Fue un momento decisivo. Tras un periodo de tiempo en el que luchó por recuperar su equilibrio, Foreman anunció su retirada del boxeo en 1977. Después se dedicó a comer. Por otra parte, su marcha no se debió únicamente a la falta de entusiasmo por el deporte. Foreman sufrió cansancio e insolación mientras competía contra Jimmy Young. No pudo continuar el combate. En el vestuario después del partido, Foreman declaró que tuvo una experiencia que le hizo suplicar por su vida y encomendarse a Dios. Él creía que este incidente tuvo un profundo impacto en él. Fue lo que él denominó un despertar sagrado. A partir de ese momento, George Foreman se convirtió en un predicador cristiano que obtuvo su ordenación. Además de dedicar su vida a predicar, enseñar a los jóvenes y compartir el evangelio de la salvación, fundó el Centro Juvenil y Comunitario George Foreman en el distrito Aldine de Houston. Los 10 años que estuvo alejado del ring los dedicó exclusivamente a su familia y a sus creencias religiosas. A pesar de ello, George aún no estaba acabado. A finales de la década de 1980, más de 10 años después de su retirada inicial, Foreman sorprendió a todo el mundo del deporte al declarar que volvería a la competición. Foreman, que ya había superado los 40 años, había engordado y había adoptado un carácter público totalmente nuevo, más parecido al de un agradable predicador que al de un boxeador furioso, y comenzó un segundo acto que nadie vio venir. La gran mayoría de la gente creía que quería llamar la atención. Sin embargo, combate tras combate, Foreman demostró que sus opiniones eran incorrectas. Continuó victorioso. El 5 de noviembre de 1994, el regreso alcanzó su asombroso pináculo de éxito. Foreman, que entonces tenía 45 años, subió al ring con Michael Moorer, que tenía 26 años y su oponente era el actual campeón de los pesos pesados. Moorer era el claro favorito, aunque era más joven y más rápido. A lo largo de 9 asaltos, parecía que la edad de Foreman le había alcanzado. Sin embargo, George le asestó un derechazo en el 10º asalto, que lo dejó fuera de combate y puso fin al combate. Foreman recuperó el título de campeón de los pesos pesados 20 años después de haberlo ganado inicialmente. Con ese único movimiento, se convirtió en el campeón de los pesos pesados más veterano de la historia de este deporte. De hecho, fue algo más que una victoria. Fue un momento que trascendió el ámbito del atletismo. Personas de todo el mundo contemplaron atónitas como el pastor, de 45 años y vestido con un bañador rojo, levantaba los brazos en señal de triunfo durante la ceremonia. Había cumplido una tarea imposible.
Había sido capaz de desafiar al tiempo. Foreman se retiró definitivamente en 1997, después de haber disputado un par de combates más. Se retiró del deporte a los 48 años, dejando tras de sí un historial profesional que incluía la asombrosa cifra de 68 knockouts, 76 victorias y 5 derrotas, una carrera digna de figurar en el Salón de la Fama, que abarcó 3 décadas distintas y conectó a seguidores de distintas generaciones. Con George Foreman, sin embargo, la brillantez no se limitaba a los confines del cuadrilátero. 1994 fue el año en que Foreman debutó en el mundo de los negocios. El mismo año en que recuperó su título de campeón de los pesos pesados, se convirtió en el rostro público de un producto totalmente nuevo, el George Foreman Grill, un equipo para asar a la parrilla que reducía la grasa, diseñado para ser utilizado en encimeras y que pronto se convertiría en una sensación cultural. Uno no puede evitar recordar su voz cálida y afectuosa y la brillante sonrisa que siempre aparecía en su rostro. La presencia de Foreman en anuncios, ferias y demostraciones de productos le convirtió en una figura familiar en todos los hogares. Lo que le hacía especial no eran solo los productos que promocionaba, sino el hombre mismo, con su sinceridad y fiabilidad, que era el factor más importante que atraía al público. A medida que George Foreman pasaba de ser un famoso boxeador a un hombre de familia, el público no solo seguía su trayectoria boxística, sino que también acogía a su nueva persona con cálido afecto. En contraste con la imagen de boxeador feroz y poderoso sobre el cuadrilátero, Foreman en los últimos años era un padre cariñoso, un hombre de negocios amable, un hombre inspirador con una sonrisa brillante. Eso es lo que hizo que el público confiara aún más en él, le quisiera y le acogiera en sus cocinas. Foreman no era solo una cara, creía de verdad en el valor del producto que presentaba, con su entusiasmo y credibilidad, convencía a los consumidores. La confianza del público en Foreman contribuyó en gran medida al rotundo éxito de este producto. La parrilla George Foreman se convirtió rápidamente en un fenómeno, vendiendo más de 100 millones de unidades en todo el mundo. Esto no solo convirtió a Foreman en uno de los deportistas más ricos tras su jubilación, sino que también le convirtió en un icono cultural, contribuyendo a cambiar la forma de cocinar de millones de familias de Estados Unidos y de todo el mundo. En un movimiento inusual, Foreman recibió una gran parte de las ganancias, y en 1999, al parecer, vendió los derechos de uso de su nombre por una suma de dinero que se estimó en $138 millones. En ese momento ya había ganado más dinero con la parrilla que con el boxeo, incluso con toda la fama y la riqueza. Foreman nunca se desvió de sus principios fundamentales. A pesar de que su transición de atleta a empresario fue una de las más exitosas de la historia del mundo. Además de seguir dando clases a los jóvenes y predicando, continuó retribuyendo a su comunidad. En 2022, apareció en El Cantante Enmascarado en un papel sorpresa, además de escribir libros, compartir su historia e incluso participar en apariciones desenfadadas en los medios de comunicación. Además, la increíble vida de George Foreman se celebró en la película Big George Foreman, que se estrenó en 2023 e introdujo su relato a una generación completamente nueva. Foreman siempre respondía lo mismo cuando le preguntaban más adelante qué título le importaba más, campeón, empresario o celebridad, y esa respuesta era siempre reverendo. El título que llevaba con la mayor dignidad era el de presidente. La vida de George Foreman, una vida épica, lo abarcó todo, desde el triunfo olímpico hasta la fama del boxeo, desde la expiación personal hasta la brillantez del espíritu empresarial. No solo ganó títulos, sino también el corazón de la gente. Incluso antes de morir, ya se había consolidado como algo que era mucho más que una leyenda. Se convirtió en un modelo, una demostración viviente del poder transformador de la religión, de las segundas oportunidades y de la fuerza del cambio positivo. Vida familiar. A lo largo de su vida contrajo 5 matrimonios diferentes. Entre 1971 y 1974 se casó por primera vez con Adrienne Calhoun. Después, en 1977, se casó con Cynthia Lewis, pero este matrimonio también llegó a su fin en 1979. Sharon Godson, 1981-1982, y Andrea Skid, 1982-1985, fueron los 2 siguientes matrimonios de Foreman, que no superaron la prueba del tiempo. En cambio, en 1985 logró establecer el definitivo con Mary John Martelly, que estuvo a su lado durante casi 40 años hasta el momento de su fallecimiento. En lo que respecta a la vida de Foreman, se cree que esta conexión en particular es la más sólida y duradera.
ya que Ms. Martelly siempre ha estado a su lado en todos los altibajos. Foreman tuvo 12 hijos, 5 varones y 7 hembras. Fue un padre dedicado. Es interesante señalar que todos sus hijos recibieron el nombre de George Edward Foreman, pero cada uno de ellos era conocido por sus propios apodos: George Jr., George III, Mang, George IV, Big Wheel, George V, Red, y George B, Little Joy. Foreman dio la siguiente explicación en su sitio web oficial en respuesta a una pregunta sobre la razón por la que decidió llamar así a sus hijos: llamé a todos mis hijos George Edward Foreman para que siempre tuvieran algo en común. Les informaba de que si uno aumenta, todos aumentamos, y si uno disminuye, todos disminuimos, como forma de vida. Hacía mucho hincapié en la importancia de la unión familiar. George III, uno de sus hijos, siguió los pasos de su padre convirtiéndose primero en boxeador profesional y desarrollando después una exitosa carrera comercial. El programa de telerrealidad American Red incluyó a George IV, comúnmente conocido como Big Wheel, como concursante en la segunda temporada. Quedó octavo en el concurso. Además de sus hijos, Foreman apreciaba y se enorgullecía de sus 7 hijas: Natalia, Leola, Freda, Michi, Georgetta, Isabella y Courtney. También quería mucho a su hija Courtney. Tuvo 2 hijos con Mary Joan Martelly, que se llamaban Natalia y Leola. Georgetta, Freda y Michi eran mujeres con las que había mantenido relaciones anteriormente. Además, Foreman adoptó a 2 hijas, Isabella Brandy Lija en 2009 y Courtney Isaac en 2012. Ambas niñas fueron adoptadas por Foreman. Freda Foreman siguió los pasos de su padre luchando en el boxeo profesional. Tuvo un récord de 5-1 durante su carrera, pero lo dejó en 2001 para poder dedicar su tiempo a su familia y atender otros intereses. Por otro lado, falleció en 2019, cuando tenía 42 años, y su muerte ha causado un tremendo sufrimiento a la familia Foreman. Isabella, una de sus hijas adoptivas, reside actualmente en Suecia y escribe bajo el nombre de Bella Neutella desde 2010. Foreman no solo es muy conocido en el mundo de los negocios y el atletismo, sino que también ha sido honrado por los servicios que ha prestado a su comunidad y a su país. La Legión Americana le concedió el premio James V. Day Goodman Award en 2013, que le fue entregado en la 95ª Convención Nacional de la organización. Foreman fue galardonado no solo por sus logros deportivos, sino también por sus actividades filantrópicas y su ayuda a jóvenes desfavorecidos. El premio se concede a personas que han dado muestras de patriotismo y han realizado contribuciones sustanciales a su comunidad a lo largo de su vida. El fallecimiento de George Foreman. La noticia del fallecimiento de George Foreman no tardó en circular y, en pocas horas, todo el mundo del deporte y más allá se sumió en un estado de dolor común. Mucha gente no se hacía a la idea de que alguien como Big George pudiera desaparecer. Hubo una avalancha de homenajes de personas de todo el mundo a través de diversas plataformas de medios sociales casi de inmediato. La zona de comentarios de la cuenta oficial de Instagram de Foreman, donde su familia dio a conocer la triste noticia de su marcha, se inundó al instante de sentimientos de cariño, respeto y agradecimiento de personas de todo el mundo. Su relato no solo era conocido, sino también muy personal para millones de personas, no solo como boxeador, sino también como símbolo de fe y de segundas oportunidades. Otros escribieron cómo Foreman les había influido en todos los aspectos de su vida. El anuncio en sí fue realmente conmovedor. La familia Foreman describía a George como un predicador comprometido, un esposo devoto y un padre, abuelo y bisabuelo cariñoso. Estos son los términos que la familia utilizó para describir a George. Al parecer, llevó una vida caracterizada por una fe inquebrantable, humildad y determinación. Foreman se comportó con una serena dignidad en sus últimos años, y este comentario fue el tipo de declaración que representaba esa dignidad. No solo se le reconoció por sus logros, sino también por la persona en la que se había convertido. Varias organizaciones de noticias importantes siguieron su ejemplo. Según ESPN, Foreman es fácilmente uno de los boxeadores más destacados y conocidos de la historia de este deporte. Los medios de comunicación locales de Houston crearon una imagen conmovedora de uno de los mayores símbolos de la ciudad. Alguien que nunca olvidó de dónde venía. Este individuo tampoco olvidó nunca de dónde venía. A lo largo de los homenajes, se hizo cada vez más evidente que esta tragedia afectaba a un público mucho más amplio que la comunidad del boxeo. Sin embargo, el dolor fue especialmente intenso para las personas que le habían conocido desde el ring. Michael Tyson fue uno de los primeros en pronunciarse públicamente, el ex campeón de los pesos pesados.
conocido por su ferocidad, envió un comunicado a la vez tranquilo y sincero. Extiendo mis condolencias a la familia de George Foreman. Nunca olvidaremos el impacto que causó en el boxeo y sus alrededores. Esta opinión fue compartida por un gran número de otros guerreros, tanto jóvenes como mayores. Uno de los promotores de boxeo más famosos de la historia, Bob Arum, se refirió a Foreman como uno de los pegadores y personalidades más poderosas que ha tenido este deporte. No perdió simplemente a un boxeador, perdió también a un amigo. Arum habló con asombro y admiración de Foreman, destacando no solo su fuerza en el cuadrilátero, sino también su fortaleza de carácter antes y después del combate. Los púgiles más jóvenes y los aficionados no solo subieron a la red vídeos de los movimientos más impresionantes de Foreman, que fueron las acciones que le convirtieron en campeón, sino que muchos de ellos también destacaron su recuperación. Para ellos, el regreso de Foreman al boxeo a los 40 años fue algo más que un simple logro deportivo. Fue un mensaje de que nunca es demasiado tarde para volver a levantarse, de que la derrota no es el final y de que, incluso en una sociedad preocupada por la juventud, la experiencia y la sabiduría, ellos todavía tenían un lugar. Foreman fue una demostración para mucha gente de que la redención es posible. Varias organizaciones importantes, entre ellas el Consejo Mundial de Boxeo, han hecho declaraciones formales en las que celebran su carrera y su legado. Algunos de los boxeadores enviaron artículos personales en los que hablaban de cómo el ejemplo de Foreman había influido en sus propias vidas profesionales. Según un peso pesado en ascenso, investigué más sobre su regreso que sobre su apogeo. En tiempos en los que el resto del mundo ha dejado de creer, él me enseñó a creer en mí mismo. Este fue el tipo de impacto que causó George Foreman, yendo más allá de la excelencia para ejercer una influencia que perdurará durante generaciones. Sin embargo, el mundo del boxeo no fue el único que le recordó. Gracias a su capacidad para atraer a públicos muy diversos, Foreman se convirtió en una figura muy conocida. El mundo de los negocios, el espectáculo y el deporte empezaron a enviar sus condolencias y a presentar sus respetos. Magic Johnson, legendario jugador de la NBA y hombre de negocios, difundió un mensaje desde el corazón. En su carta, expresaba su tristeza al conocer la noticia. En los cuadriláteros, George tenía un talento fenomenal, y fue un placer conocerle como persona. Tras su retirada de los cuadriláteros, se convirtió en un destacado hombre de negocios. Llegué a comprar una de las primeras marmitas George Foreman. Foreman es un hombre a la vez agresivo y amable, implacable y cariñoso, y su declaración transmite brillantemente la complejidad de este personaje. Otro miembro del Salón de la Fama, Scottie Pippen, siguió un planteamiento directo. El campeón, su legado perdurará. George Foreman no solo era más grande que la vida en más de un sentido, sino que también se ganó el corazón y la mente de los aficionados al deporte y se convirtió en un fijo en la encimera de la cocina de muchos hogares. Además de ser bicampeón de los pesos pesados, escritor y clérigo, George Foreman también fue una figura muy conocida en nuestras cocinas en más de una ocasión. Aunque era más grande que la vida, conseguía que te sintieras como si le conocieras. Skip Bayless, comentarista deportivo, se refirió a él como un gigante de hombre en todos los sentidos de la palabra. Lo describió como el boxeador más temido que haya existido jamás y, más tarde, como el pitchman más querido que haya vendido jamás un producto. Se trata de un ser humano único. Los elogios no se limitaron a sus puños o a su fortuna. Su corazón, su humor y su capacidad para conectar con los demás fueron los temas de conversación. Se contaron historias de personas que habían visto a Foreman en lugares como aeropuertos, iglesias o tiendas de comestibles. Nunca hubo variación en el concepto. En pocas palabras, era amable, generoso y le encantaba conocer gente nueva. Me estrechó la mano y preguntó por mi madre. Según me contó un admirador que me escribió, aportó significado a mi vida. Los destinatarios de los textos no se limitaron a deportistas y famosos, expresidentes de Estados Unidos, líderes internacionales, directores ejecutivos y predicadores aportaron sus opiniones. Hubo una declaración emitida por un expresidente en la que expresaba su gratitud a Foreman por los servicios prestados a la industria deportiva estadounidense, los negocios y el compromiso con la comunidad. Otra persona declaró que el relato de restauración y fe de Foreman había servido de fuente de inspiración para su propia vida. La gente rendía homenaje a un hombre que ostentaba muchos títulos y los llevaba todos con dignidad. Se le rendía homenaje en lugares tan diversos como las salas de juntas de las empresas de Nueva York y los gimnasios de barrio de Houston. La expresión constante de admiración brillaba en todos y cada uno de esos testimonios.
Todo el mundo parecía estar de acuerdo, independientemente de si procedía del ring de boxeo, del púlpito de una iglesia o de un estudio de televisión. George Foreman, único en su especie, fue un gran hombre, vivió varias vidas. Más que un campeón, era un millonario, de hecho, era millonario, fue un hombre que descubrió la tranquilidad y la compartió con los demás. Incluso la parrilla George Foreman, que antes se consideraba su invento más exitoso, fue elogiada con afecto, no solo como utensilio de cocina, sino también como representación de su capacidad para provocar la transformación personal. Estaba presente en millones de hogares. Cuando las familias recordaban sus primeras experiencias asando hamburguesas o viendo sonreír a George en los infomerciales nocturnos, guardaban buenos recuerdos. No se trataba solo de ofrecer comodidad, sino también de conectar con los demás y formar parte de la vida de la gente. Además, la pérdida de ese vínculo se siente ahora como un legado además de una pérdida. Cada vez es más evidente que la historia de George Foreman no terminó con su fallecimiento, ya que siguen llegando homenajes. Los aficionados que le vieron resurgir a la edad de 45 años, los niños que asistieron a su centro juvenil en Houston y las familias que compraron su parrilla porque confiaban en su reputación son ejemplos de personas que siguen perpetuando su legado para las generaciones venideras. Foreman no solo se enfrentó a otros púgiles, sino que también trabajó para superarse a sí mismo. Más que ganar títulos, triunfó en todo el mundo, y hoy, cuando el mundo entero se despide de él, recordamos las cualidades que le hicieron realmente extraordinario. Además de la medalla de oro y los cinturones, fue la forma en que llevaba su alma, modesta, poderosa y llena de confianza. Ese es el George Foreman que será recordado en todo el mundo, y es el George Foreman cuyo legado perdurará durante generaciones. Por el momento, no se ha hecho ningún anuncio público sobre los servicios conmemorativos o los preparativos del funeral de George Foreman. En su duelo, la familia Foreman ha pedido a los aficionados y simpatizantes que les dejen espacio para recordar en paz la excepcional vida de su amado George. Han pedido privacidad durante este tiempo de luto. A pesar de ello, no cabe duda de que en los próximos días y semanas se presentarán numerosas oportunidades para que personas de todo el mundo conmemoren la vida del hombre que significó tanto para tanta gente. Dado que Foreman tenía profundas raíces en Houston, se prevé que se celebre un entierro privado o una ceremonia religiosa para sus allegados, incluidos sus familiares y amigos. Dado que fue pastor asociado de la Iglesia del Señor Jesucristo, es bastante probable que su congregación organice una ceremonia conmemorativa en su honor, en la que se reflexionará sobre su profunda fe y los muchos años que pasó sirviendo a la comunidad espiritual. Los que le conocían fuera del ring se referían a veces a Foreman como Reverendo Foreman I y Campeón II. También se prevé que se celebren homenajes públicos en Houston, ciudad en la que Foreman fue un filántropo incansable y una figura heroica en la comunidad. Los residentes podrán presentar sus respetos durante las actividades que se lleven a cabo en el centro comunitario que él estableció. Además, es posible que se organice una ceremonia conmemorativa más grande, posiblemente en un estadio o arena, para dar cabida al enorme afecto que la ciudad ha desarrollado por él. Las autoridades del barrio ya han elogiado su inquebrantable dedicación a animar a los jóvenes y ayudar a la comunidad durante toda su vida. El mundo del boxeo está preparando sus propios homenajes. Se espera que se realice un triste saludo de 10 campanadas, como es habitual, para recordar a Foreman en los próximos combates importantes. Como resultado de su ingreso en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo en 2003, se prevé que la organización honre su legado durante su siguiente evento. Además, promotores, otros púgiles y antiguos adversarios están explorando diversos métodos para rendirle homenaje, desde eventos específicamente designados hasta tarjetas enteras que lleven su nombre. Mientras todo esto sucede, varios medios de comunicación, entre ellos ESPN y HBO, están emitiendo piezas de homenaje, recreando el combate más famoso de Foreman y mostrando documentales sobre su extraordinaria carrera. Los aficionados están dejando parrillas, flores y notas personales de George Foreman en gimnasios y monumentos de todo el mundo. Algunos fans incluso están enviando cartas personalizadas. Esta es una forma conmovedora y a veces humorística de rendir homenaje a un hombre que vivió una vida plena, se rió con frecuencia y dejó un legado que será absolutamente recordado. Por favor, comparte tus comentarios con nosotros a continuación. Te agradezco que hayas visto este video. Por favor, dale a me gusta, suscríbete y sigue las historias de tus famosos favoritos haciendo clic en el siguiente video que aparece en pantalla. Nos vemos.